los Dogon de Mali, que son uno de los grandes, de los grandes temas de la investigación. Y con para los Dogon de Mali, bueno, lo primero, entramos en fijarnos en el mapa de los Dogon. ¿Dónde están los Dogon? Buscamos Bandiagara. ¿Y qué es Bandiagara? Pues fíjense estos acantilados donde terminaron los Dogon, después por las presiones, venían de otro lugar, ellos son conscientes que venían de otro lugar hace X siglos, 300 años o lo que fuera, y terminaron en esta zona por la presión de sus vecinos del norte. Sus vecinos del norte, claro, son territorios, entre otros, nos vamos yendo hacia atrás, con ríos y con otro tipo de posibilidad de vivir, ¿no? Y no estas zonas que son pues mucho más desérticas. Nos vamos a basar en la obra que les decía antes, de Marcel Griol. Marcel Griol, ¿dónde trabajó? En Sanga, en este sitio que ven ustedes de aquí. Sanga es la aldea donde principalmente trabajó Griol. Bueno, fíjense lo que hay. Ahora mismo es Patrimonio de la Humanidad, UNESCO, toda esta zona de los Dogon, y por tanto está lleno de o sea, una zona de turismo. Las ceremonias que hacen ahora, pues son ceremonias pensadas, muchas de ellas para los turistas, y mucho más van a ser pensadas para el futuro. El ritual que tienen los Dogon, que es un ritual espectacular, que se llama el ritual Sigi, en que utilizan unas máscaras específicas. Uno de los grandes trabajos de Griol fue llamado Máscaras Dogon. El trabajo de Griol sobre las máscaras Dogon, entre otras cosas, consistió en robarse todas las máscaras que encontró en el país Dogon. Y el Sigi se hace cada 60 años. Entonces, cuando la primera vez que fue Griol al país Dogon, en el año 31-32, el Sigi anterior se había realizado hacía como unos 20 años. Luego, el siguiente Sigi lo filmaron gente que trabajó con él, y especialmente Germaine Dieterlen, que fue una de las que trabajó con él. De hecho, un libro que es en el que cuenta las leyendas Dogon y la religión Dogon y todo eso, que se llama, no está traducido al español, se llama el zorro pálido, sería más o menos el título. Que el zorro pálido es un ser que nace de una unión del Dios creador con la tierra, pero una unión complicada, luego lo veremos, porque es una unión que marca la importancia fundamental del rito de la excisión para las mujeres Dogon. O sea que se basa la clitoridectomía entre los Dogon en estas narraciones relativas al primero, la primera unión del Dios con la tierra, ¿no? Entonces, esta Germaine Dieterlen, con un cineasta, hizo una de las grandes películas etnográficas, bueno, una serie de películas etnográficas sobre el Sigi, que le correspondió en su momento. Ya había muerto Griol cuando lo realizaron. Y luego el siguiente Sigi, pues tendrá que ser, pues dentro de no sé cuántos años serán, dentro de 10 o 12 años, y ya será, como todos dicen, una ceremonia de atracción turística al 100%. O sea, será ya pues eso, vendrán de todas partes. Ya había muchos turistas cuando Dieterlen grabó el Sigi de los años 60. Ya había turistas, pero lo que hicieron ellos es quitar a los turistas de las escenas, como que no parece que no están, ¿no? Pero sí que ya estaban. O sea que
Si los EBUSOC nos han servido para ver cómo el cambio se va produciendo, estos también nos sirven para ver cómo este cambio se está produciendo, el cambio se produce, ¿no? Y la inclusión de nuevos actores, que entre los EBUSOC los turistas es decir, no es un territorio que atraiga, pero aquí este territorio sí es extremadamente atractivo. Bueno, esto es Sanga y las fotos que podemos ver, pues este es el donde él trabajó, pero claro, si en vez de Sanga escogemos Bandiagara, a ver si, perdonen un momento, si en vez de Sanga nos vamos a Bandiagara, Bandiagara Mali, esto es Bandiagara. Las fotografías que aparecen, este es el mundo de la... Claro, con estas construcciones tradicionales que son las, entre otras cosas, las que ha llevado a que UNESCO lo proteja y lo reconozca como patrimonio de la humanidad. Es este mundo que ven aquí, el África occidental francesa, lo que se llamaba África occidental francesa, que era una enorme extensión, como pueden ver, en la que aquí es el mapa que aparece en Dios de Agua, el libro de Griol que vamos ahora a ir revisando. Entonces, pues vean dónde están los Dogón, el río Níger y la situación de ellos entre toda una serie de zonas que ahora ya son diversos países, ¿no? Dios de Agua es el que vamos a usar. Traducción en 1987, el original París 1948. 1948 es pleno mundo colonial. ¿Y cuándo es la primera relación, el primer contacto que tiene Griol con el país Dogón? Pues lo tiene en el año 31. Es necesario tenerlo un poco en cuenta porque nos permitirá explicar una serie de cosas que si no son inexplicables, lo que vamos a ver ahora. Es inexplicable la forma de trabajo de Griol si no es en ese contexto. ¿Cuándo lo hace? Pues en una misión que es, en cierto modo, el comienzo de la gran etnografía francesa, etnografía sobre el terreno, porque el trabajo, la idea que tenían los franceses antes del trabajo de Griol, que en cierto modo lo cambia, en cierto modo el trabajo de Griol sin seguir los puntos de vista que tenía la antropología británica, pues se puede aproximar más a ello, es decir, ir al campo, pero no como Marcel Mauss. Marcel Mauss es uno de los maestros, digamos, de Griol. Marcel Mauss decía que tiene que haber alguien que haga la etnografía y alguien que la estudie, y son personas diferentes. Eso desde el punto de vista de la antropología, claro, es ir en contra de los planteamientos de Malinowski y en contra de los planteamientos que se hacían entre los británicos. Uno que está en el campo y que no te importa que sea un funcionario o que sea incluso hasta un cura que esté por ahí dando vueltas, que lo único que te interesa es que recoja las informaciones del campo, sea un descriptor exclusivamente, describir lo que ve allí, describirlo, y luego todos esos informes los mande a, en este caso era París, donde estaban todos estos, y ellos a partir de ahí se encargan de explotar la información. Claro, esto es una manera muy particular de entender las cosas, es decir, una manera muy de gabinete, eran antropólogos de gabinete, la diferencia que hacían entre etnografía y etnología. El etnógrafo frente al etnólogo. El etnólogo era el que trabajaba en el gabinete y el etnógrafo era sencillamente un subalterno que hacía ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Griol? Pues va al campo, entra en el campo siendo, o sea, no con la idea de ser ese subalterno que manda las informaciones, no, entra en el campo con el planteamiento de ahí extraer las informaciones que correspondan y que le interesen para su explotación posterior. Y hace el primer gran trabajo que hace es un trabajo extraño y colonial.
Es el itinerario, vamos, es la misión Dakar-Djibouti. Dakar-Djibouti. ¿Qué es la misión Dakar-Djibouti? Pues vayamos al mapa y miremos a ver por dónde va la cosa. Dakar, Senegal, Djibouti, el enclave francés colonial en el otro lado. Es pasearse toda esta 12.000 kilómetros, ¿no? En línea recta son 8.000 y pico, pero como fueron y vinieron y fueron para arriba y para abajo, pues terminaron haciendo 12.000 kilómetros por aquí y por allí, y entre otros con un interés muy notable con Etiopía. ¿Por qué les interesaba Etiopía a los franceses? Porque querían enfrentar a los italianos, que querían también el control sobre Etiopía. Entonces, Griol no va allí. Sí, es un antropólogo, digamos, pero no va allí solo como antropólogo. Además, él había tenido formación militar, había sido aviador y había tenido a su cargo, bueno, pues tenía ese contacto militar, digamos. Entonces ellos salen de Dakar y empiezan a dar vueltas, van a Tombuctú, es decir, que pasan por esta zona, van a Tombuctú, luego bajan a Yaoundé, es decir, que dan toda una vuelta y bajan, y luego de Yaoundé pasan por aquí, terminan en Addis Abeba y luego dan otra vuelta y terminan en el territorio de nuevo francés, en Djibouti. Ese es el primer contacto que tiene Griol con los Dogón. En ese contexto es el primer contacto que tiene con los Dogón. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se llevan de todo. Se llevan todo lo que encuentran, las máscaras, se llevan los objetos, son una especie de... Bueno, Michel Leris, que iba en el grupo, pues tenía una posición un poco crítica respecto de lo que estaban haciendo. Además, la mitad de ellos eran... Lo plantea muy bien Mary Douglas. Luego, si nos da tiempo, lo vemos, ¿no? Pero Mary Douglas los dice, gran parte de estos que iban en la misión eran una especie de surrealistas, y efectivamente eran una especie de surrealistas, con lo cual es curioso porque tenían una apertura muy notable a los puntos de vista de algunos de estos grupos que encontraban, porque lo miraban desde los ojos del surrealismo. Entonces tenían una apertura a este mundo de los espíritus, a este mundo de lo extraño. Este es el contexto del primer viaje de Griol, y en el que Griol trabaja con los Dogón, contacta con los Dogón de Mali. Pero no es el contexto en el que escribe su Dios de agua. De este trabajo, del año 31-32 con los Dogón, salen su libro sobre las máscaras Dogón y toda una serie de otros artículos sobre los Dogón. Pero es en el año 1946, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelve, y ahí es donde llega a una visión diferente del mundo Dogón, que es la que muchos han puesto seriamente en duda. O sea que vamos a trabajar sobre un libro que es Dios de agua, que mucha gente, y luego lo vemos, bueno, aquí se lo pongo entre otros, los problemas de la labor etnográfica y del propio trabajo, Van Beek pone muy en duda, y luego lo trabajaremos la crítica que hace a Griol, por cómo consigue los datos. En el año 46 lo que hace es toda una serie de sesiones con un sabio Dogón, que es Ogotemeli, y Ogotemeli le cuenta cosas que antes no tenían ni idea. O sea, le cuenta los secretos de los Dogón, y ese es el gran choque que hay, porque, por ejemplo, Van Beek dice, hay una etnografía Dogón por parte de Griol y de su grupo antes del año 46. Y esa etnografía Dogón es perfectamente comparable con cualquier otra etnografía que hayan hecho otros que no sean Griol sobre los Dogón.
O sea que perfectamente triangulable. Luego, hay una etnografía sobre los Dogon que tiene una tendencia a utilizar las palabras secretas de estos personajes de saber, o teóricamente así lo plantea Marcel Griol, que son desde el libro Dios de Agua al libro el Renard Pal, el libro que hicieron, bueno, se publicó después de muerto Griol, lo publicó Dieterlen con el nombre de los dos, el del zorro pálido. Y luego, lo siguiente después de todo eso, vuelve a ser otra vez perfectamente comprensible para otros que han trabajado sobre los Dogon y para lo que se sabe. Pero esto que cuenta Dios de Agua y lo que cuenta el Renard Pal, es totalmente extraño. Es un mundo completamente extraño. ¿Y en qué se basa Dieterlen? Y bueno, y también quien tienen ustedes aquí, que es Geneviève Calam-Griol, es la hija de Marcel Griol. Geneviève Calam-Griol también defiende a su padre. Como tienen ustedes que leer el artículo de la Enciclopedia de las Religiones sobre la religión Dogon, que lo escribe ella, pues defiende la labor de su padre. Lo que dice es que dio con los mejores informantes, con unos informantes que eran los sabios del grupo, los mejores conocedores, y que por eso incluye toda una serie de cosas que otros no han podido ver. Bueno, pues ahí hay un cierto problema de base, ¿no? El contexto de estudio, nos encontramos con que pudiera ser que estuviera viciado. Y pudiera ser que algunas de las cosas que extraemos de Dios de Agua, pues sean mundos extraños, ¿no? Asuntos extraños. Bueno, les voy a hablar un poco, voy a dejar hablar, ¿no?, a Griol cuando dice lo importante. Bueno, perdonen. Lo primero es que dejo hablar a la hija de Griol, a Geneviève Calam-Griol, que en la introducción que hace al libro de su padre del año 75, la introducción, cuenta lo importante del trabajo de su padre, lo que ella todavía reivindica en el año 75, cuando la forma de trabajo de Griol ya ha desaparecido. Ya nadie sigue esa forma, entre otras cosas porque el imperio colonial francés se ha venido abajo y ya no se puede hacer ese tipo de etnografía o ese tipo de trabajo de campo. Entonces, ella en el 75 pues cuenta lo importante del trabajo de su padre. Dice, la importancia del trabajo de su padre radica en que dejó bien claro lo fundamental que era el mito en la cosmología y la cultura de los Dogon y en general de la cultura universal, esa idea un poco universalista que tenían los franceses de la cultura, la inclusión de ese mundo mítico y ese mundo cosmológico de los Dogon en esa gran cultura, podríamos decir. Luego, la importancia del pensamiento simbólico, también, la sensibilidad hacia el pensamiento simbólico. Lo que dice es que nadie tenía esa sensibilidad en el año 46 al pensamiento simbólico. Claro, cuando los críticos de Griol, hay toda una serie de críticos de Griol, y por ejemplo, en el artículo que tienen ustedes aquí citado, el de Walter van Beek, los Dogon vueltos a estudiar, algo así, o reestudiados, ¿no? Una evaluación de campo del trabajo de Marcel Griol en Current Anthropology, que es una de las revistas clave en el desarrollo del estudio antropológico, y ahora también verán por qué. ¿Cómo funciona esta revista? Les llega un artículo y en vez de solo pasarlo a que lo evalúen unos cuantos, pues lo que le piden es que comenten. Los evaluadores no solo evalúen, sino que comenten y den comentarios que se publican junto con el artículo. Entonces, tenemos comentarios de una serie de gente. Entre otros, tenemos los comentarios
que hace al artículo este que es, como les digo, muy crítico respecto de Griol y del estudio de los Dogon por Griol, Mary Douglas. Claro, Mary Douglas no se mete con Griol. O sea que muchos otros, que son unos cuantos, son 5, 6 o 7, entre otros Claude Meillassoux, que es uno de los claves en el estudio de graneros y todo eso, porque los graneros Dogon son muy importantes. Está también Jackie Bouzou, que ha con trabajo de campo sobre los Dogon durante años y años y años. Hay toda una serie de autores a los cuales les han pasado el artículo de Van Beck y que han planteado sus puntos de vista. Y algunos dicen, estoy totalmente de acuerdo con Van Beck. Pues Mary Douglas no tiene esa posición tan así. Pero claro, entra dentro de lo lógico. Es que Griol fue en cierto modo, un precursor de la antropología simbólica. En cierto modo, su trabajo y eso es lo que detecta su hija en el prólogo, ¿no? También lo que tiene que ver con la palabra, para la importancia de la palabra. Bueno, y para terminar, Current Anthropology luego le da la posibilidad al autor de hacer una réplica, con lo cual los artículos de Current Anthropology son interesantísimos, porque está la base, el artículo de base, 7 u 8 personas que hacen comentarios y la réplica a los comentarios del propio autor después de haberlos leído. Entonces, claro, pues resulta ser muy significativo a la hora de avanzar la comprensión de un tema determinado, ¿no? En este caso, pues así lo tenemos, ¿no? Entonces, ella le da también una importancia enorme al poder de la palabra en lo que detecta su padre. No sé si se dan cuenta que en última instancia estamos en contextos muy particulares, que son contextos, algunos los llaman casi herméticos. O sea, como que Marcel Griol es casi un pensador o un investigador casi en la línea del pensamiento hermético, porque ha llegado a conocer las palabras y el poder de las palabras de un sabio que es algo así como un conocedor de lo oculto de estos del mundo Dogon. Bueno, pues este es el camino que vamos ahora un poco a revisar. Este sabio es este que les digo, Ogotemeli, y lo que va contando. Nos lo presenta. Les voy a leer ahora en la página 19 algunas palabras de Griol, cómo encuentra a Ogotemeli, que le llega por otro de sus informantes. Dice, Ogotemeli esperaba. Incluso él estaba perplejo ante la situación que había provocado frente a un hombre al que no podía ver. Ogotemeli es ciego. Y por ser ciego, pues ha tenido, bueno, esa capacidad de abrirse al conocimiento, pero por otra parte poderse dedicar a ese conocimiento mayor. O sea que la defensa que tienen los Griol y Dieterlen de todo esto, de su posición, es que han dado con alguien clave, una especie de Sócrates de los Dogon, que no todos tienen ese conocimiento, no todos los informantes tenían la capacidad de hilar las informaciones, hilar los relatos como los hilaba Ogotemeli, ¿no? Entonces, dice, la situación estaba perplejo ante la situación que había provocado a un hombre que no podía ver. No porque fuera un desconocido, desde hacía 15 años oía hablar de estos grupos de blancos que bajo su guía acudían a dormir en el suelo y a trotar por los barrancos para estudiar las costumbres de los Dogon. Desde el principio había seguido sus trabajos, pues estaba muy vinculado a uno de los sabios estos, Babadier, gran dignatario de las máscaras y un informador oficial de Griol, muerto hacía poco tiempo. A lo largo de estos 15 años, este Babadier le había pedido consejos e informaciones en numerosas ocasiones.
A través de estas conversaciones, y según los informes de unos y otros, se había formado una idea precisa de las intenciones de este interlocutor que pasaba por estar intensamente dedicado a la investigación. Es decir, está hablando de Ogotemeli, cómo ve a Griol. El caso era único, cómo instruir a un blanco. Otra vez nos encontramos con el mismo lío que se había encontrado los de Buzoc con Maillard. Cómo enseñarle con facilidad las cosas, los ritos, las creencias. Por otra parte, ese blanco había desentrañado las máscaras, conocía su lengua secreta, la lengua secreta de las máscaras Dogon. Había recorrido el país en todos los sentidos y sobre algunas instituciones sabía tanto como él. ¿Qué hacer? El blanco rompió la embarazosa situación, tal. ¿Cuándo? Claro, se había quedado ciego porque le había explotado un fusil. Dice, ¿cuándo le explotó el fusil en la cara? Cuando explotó el fusil en la cara, ¿a qué disparaba? Dice Ogotemeli, a un puercoespín. El blanco quería, vamos a ver, Griol se autodenomina el blanco, a veces se denomina el nazareno, para dar a entender que es cristiano, a veces se denomina el europeo, escribe de esa manera, en tercera persona, ¿no? Es casi una obra literaria. Eso es lo que algunos dicen, que Dios de Agua es una obra literaria, no es una obra etnográfica. Bueno, es una de las críticas. A otros les parece que es el sumum de la etnografía, o sea que tengan en cuenta, desde el punto de vista metodológico, los problemas que plantean este tipo de trabajos y las vueltas que seguimos dándole a este tipo de trabajos a la hora de enjuiciarlos dentro de las informaciones que para nosotros son fundamentales a la hora de entender una religión africana y una como esta que tiene tanto predicamento y se ha dedicado tanta gente a trabajar sobre ella, ¿no? Entonces, el blanco quería, dando un rodeo, abordar los asuntos de la caza, las reglas del mundo animal y de ahí derivar hacia el totemismo. Y entonces dice Ogotemeli, fue un accidente, pero fue también la última advertencia. La adivinación me había dicho que era necesario que dejara de cazar si quería conservar a mis hijos. La caza es un trabajo de muerte, atrae a la muerte. He tenido 21 hijos, solamente me quedan 5. Entonces, la relación esa de Ogotemeli, ¿qué hace Ogotemeli entre la caza y la muerte? Que es muy, muy interesante. Y rápidamente se da cuenta Griol que las cosas del totemismo y todo eso no es lo que le interesa a Ogotemeli contarle, sino que Ogotemeli lo que quiere contarle son los, entre comillas, bueno, el conocimiento Dogon, ¿no? Si quieren llamarlo así, la sabiduría Dogon, que es como algunos lo denominan, ¿no? Y empieza a contarle mitos. Mitos que tienen que ver con estos asuntos que nos interesa aquí hablar y que en el bloque C, las mutilaciones genitales y su mítica, pues están muy presentes. Lo que pasa es que Griol no lo especifica de un modo sistemático, sino que sencillamente lo plantea así sin más. No especifica un asunto que es probablemente, bueno, que es en cierto modo importante y fundamental en todo este mundo que estamos trabajando, que es la relación entre un ritual, un contexto de leyenda o de, si quieren llamarlo, mito, y una práctica, que en este caso es una práctica que podríamos denominar totalmente inaceptable, ¿no? Como es la excisión, o sea, la clitoridectomía tal y como la desarrollan los Dogon. Pero entonces ahí cuenta el mito. Dice que el dios Amma, el dios creador, quiere tener relaciones sexuales con la tierra, pero se da cuenta que la tierra, esa tierra que es todavía no está ordenada, tiene un cuerpo femenino, página 22 les estoy citando. Ese cuerpo es femenino, orientado de norte a sur, plano frente al cielo. Y dice, su sexo es un hormiguero y su clítoris un termitero. Amma, que está solo y quiere unirse a esta criatura, se acerca a ella, se produce entonces el primer desorden del universo. Y entonces Ogotemeli dice, Ogotemeli cayó.
Con las manos cruzadas por encima de la cabeza, reconoció los diversos sonidos que procedían de los patios y las terrazas, continuó con el origen de las calamidades, con la torpeza primordial del Dios, pero dice, si alguien me oyera tendría que pagar un buey de multa. Está dando una información que no debe de dar, o que si se enteran que la está dando, le multarían. En el momento en el que Dios se acerca al termitero, el termitero se alza, le impide el paso y muestra su masculinidad. Y aquí empieza el mito este, que a su vez determina un ritual, que a su vez determina una práctica, se empieza a construir. Y es que para los Dogon el clítoris es una parte masculina y lo ve así. Y entonces, ¿qué hace el Dios? El Dios se da cuenta que la unión no podrá tener lugar de esa manera porque sería masculino con masculino, y lo que hace es abatir el termitero rebelde y se une a la tierra sometida a la excisión. Y entonces nace este ser que es el zorro pálido, en vez de lo que tendría que haber nacido, que serían los gemelos. Entonces ahí se juega con lo correcto y lo incorrecto. Lo correcto son los gemelos en un nacimiento, y por eso las mujeres Dogon que tienen gemelos tienen una... está visto como un augurio extraordinario, ¿no? Pero en este caso no es así. No tienen gemelos, como tendría que haber sido la primera unión, que tendría que haber sido una unión gemelar, y se produce una unión inadecuada de la que surge este zorro pálido, que es el que mete el lío en el mundo, digamos. La unión correcta es la siguiente unión, cuando ya la Tierra está correctamente, digamos que podríamos llamar hasta incluso civilizada, porque en cierto modo este planteamiento que hace, transmite Ogotemeli es una especie de ordenación, está adecuadamente ordenada. Y entonces ahí surgen los gemelos. Y los gemelos son Dios de agua, es justamente eso, son seres mitad anfibios, mitad humanos. Estos genios o estos dioses llamados Nommo son personajes fundamentales, son perfectos y tienen las características de la perfección. Y entonces, ¿qué nos encontramos con el paso siguiente? La perfección está en la gemelidad y, por tanto, la idea detrás de todo este asunto tiene que ver con las almas de los seres. ¿Cómo son esas almas de los seres? Pues los niños tienen dos almas. Esta es la clave para entender las mutilaciones genitales que hacen, porque no solo hacen clitoridectomía, sino que también hacen la circuncisión. Dicen, efectivamente, los niños, les estoy citando ahora, página 148, efectivamente los niños se encuentran al margen del grupo. Son seres marginales porque no se ha cumplido con ellos el rito de la iniciación. Y en el rito de la iniciación, un paso fundamental es las manipulaciones estas genitales, las excisiones, la excisión y la circuncisión. Se encuentran al margen del grupo, tienen su vida propia, sus senderos, sus instrumentos, sus rebaños de coleópteros y saltamontes con las alas cortadas. Conocen, aunque iban desnudos, no sentían vergüenza. El peligro les dejaba indiferentes, pero una bagatela les aterrorizaba. También mostraban una misteriosa inclinación por la muerte. Claro, el ritual iniciático ordena, y antes hay una inclinación a la muerte por parte de estos niños que están como asalvajados. Dice, nada en ellos está determinado, dice Ogotemeli, y explica ampliamente que, como todas las cosas, también la explicación de todo esto que ocurre con los niños está en la creación. La regla, dijo el ciego,
para que todo esté bien, sería ser dos. Esto es como una especie de mito platónico, que a veces lo han planteado así. Sí, Ogotemeli, porque no cuentan esto otros. Y va a ser más claro cuando hablemos del llamado misterio de Sirio y del papel de la estrella Sirio en la mitología que transmite Ogotemeli, no aquí en Dios de Agua, sino en el otro libro que hizo Germain Dieterlen con Griol, aunque ya les digo que lo publicaron después de la muerte y que no se sabe hasta qué punto Griol tiene una influencia en ciertas partes, ¿no? Bueno, ahí es donde hablan de Sirio doble y toda una serie de cosas que ha llevado a la locura. Bueno, que se lo cuento ahora. La locura de lo que nos faltaba. O sea, si ya Griol es un problema a la hora de pensar este mundo de los Dogon, es un problema sobre si su etnografía ha sido correctamente planteada o no ha sido correctamente planteada o tiene tales o cuales circunstancias específicas, pues añadan ustedes la locura que se planteó, estoy hablando de B, el misterio de Sirio, la locura que se planteó cuando exponen en este libro, el Zorro Pálido, Jonah Pal, expone que el Sigi, esta ceremonia que se hace cada 60 años y que tiene que ver con el culto a los antepasados, que luego mañana si nos da tiempo lo vemos un poco, el Sigi se realizaba cuando el ciclo de Sirio, que es teóricamente una estrella doble y por tanto gemela y por tanto detrás está la idea de los gemelos, cuando la estrella del Sigi se presentaba y eso se hacía cada 60 años. Pues ya se pueden figurar. Este conocimiento no se llegó a él de un modo sistemático más que a finales del siglo XIX y ya de un modo claro, a comienzos del siglo XX, pues toda una serie de especialistas en teorías extrañas, como por ejemplo, evidentemente ya se lo están figurando, la de los extraterrestres, pues entonces dicen que los Dogon tenían un conocimiento extraterrestre. Claro, mezclado el secreto de Ogotemeli con los planteamientos de los seguidores de von Däniken y todos estos seguidores del mundo extraterrestre, pues plantean que, claro, que los Dogon, todo ese conocimiento que transmite Ogotemeli les provenía de el mundo de los antiguos astronautas, estos que llaman, es decir, que habían tenido un contacto. ¿Y quiénes eran esos antiguos astronautas? Pues los gnomos, estos que hemos visto, mitad pez, mitad humanos, pues que bajaron en una especie, bueno, el mito lo cuenta de una manera que los otros pues directamente lo han visto de esa manera. Pues Carl Sagan escribió un trabajo justamente sobre los Dogon, explicando que, pues lo que probablemente es lo más lógico que debió de ocurrir, y es que Ogotemeli debió de tener a alguien que le contó alguna cosa, por lo menos en relación con la astronomía. Le debió de contar alguna cosa relativa a astronomía moderna y él lo asimiló a sus conocimientos. Dicen que pudo ser un misionero que pasó por la zona antes de la llegada de Griol y que contó a cierta gente, y probablemente Ogotemeli, uno de ellos, contó una serie de asuntos relativos a las creencias, también en relación con el mundo de la astronomía, las creencias de los europeos de ese momento. Y eso es lo que en parte transmite a Griol. Piero Coppo, para el caso de los Dogon. La obra se llama Los que curan a los locos. Y luego ya, dependiendo de que sea la portada o la página primera, el subtítulo es Encuentros con la sabiduría de un pueblo africano o Historias de la meseta Dogon.
se lo enseño el libro. Es un libro, desde mi punto de vista, que les puede resultar bastante interesante, de Piero Coppo. Piero Coppo no es un antropólogo. Trabajó con los Dogon, pero no es un trabajo antropológico. Él es un médico y un psicoterapeuta, psiquiatra. ¿Qué hace un psiquiatra entre los Dogon? Pues es un poco parecido a lo que veíamos antes con el caso de los San. El interés por las formas de curación tradicional. Y en el caso de los Dogon tenía un interés muy particular con lo que tiene que ver con las enfermedades que se llaman de viento, que son en el planteamiento Dogon, las enfermedades que tienen que ver con enfermedades de viento, pues son, por ejemplo, la epilepsia y esas enfermedades que plantean directamente algo que podría parecer una posesión, podría parecer algo así, ¿no? Bueno, a nosotros nos interesa muy particular, si nos da tiempo, lo vemos con más detalle al hablar de los Dogon con un poco más de aproximación, pero nos interesa un asunto que trata en la página 24. Se los leo. Estoy leyendo a Piero Coppo. ¿Cuál es nuestro contexto? Déjenme un momento que les comparto lo que estamos trabajando es este libro de Los que curan a los locos. Nos dice lo siguiente. Tiene que ver con el cambio de religión. ¿Por qué hacerse musulmán o cristiano y dejar de ser lo que se era, en el caso de los Dogon? ¿Por qué? Pues dice, Patrice es uno de los que trabajan con él. Patrice, como mucha gente de la meseta, ha abrazado una religión monoteísta. Es difícil conciliar creencias tradicionales y vida moderna. Cada estirpe tenía sus fetiches. Pasar de una a otra implicaba largos rituales de protección y conciliación. O sea que en la religión tradicional, salir del lugar, un poco en la línea de lo que hemos estado viendo antes, salir del territorio protegido por tu zona de sedentarización, que es tu zona de protección, donde están tus dioses protectores o tus espíritus protectores. Aquí utiliza el término fetiche, que es un término un poco complicado porque está muy marcado por la... Sí, por la... En fin, es un término que funciona mal, es un poco religiocéntrico el uso, aunque es el primero que utilizaron los portugueses, feitiço viene claro, tiene que ver con la hechicería, entonces es un poco complicado el uso del término fetiche. Aquí probablemente sería mejor decirlo de otra manera, pero bueno, no es un antropólogo, como hemos visto antes, es un médico y es un psiquiatra que quiere ver cómo curan a los locos, ¿no? Entre los Dogon, cómo se trabaja con la enfermedad mental, ¿no? Entonces, bueno, pues nos está contando de este Patrice, que es uno de sus amigos y los que están en el entorno del lugar donde él trabaja, que es una especie de clínica de curación tradicional. Dice, cada estirpe tenía aquí dice fetiches, pues leamos sus divinidades. Pasar de una a otra implicaba largos rituales de protección y de conciliación. El aumento de la movilidad y la extensión del comercio producen tiempos y modos incompatibles con la tradición. Para ganar libertad y ponerse al día, se puede elegir entre el Islam y el cristianismo. El primero, antiguo enemigo de los Dogon, prohíbe el alcohol, que propicia el éxtasis, la importancia de lo extático en el mundo Dogon, y la buena carne del facoquero, o sea, una carne que es vista como haram, una carne que es pues como la del cerdo, ¿no? Patrice
ha escogido el cristianismo, más tolerante, que celebra las fiestas con música, danzas y abundantes libaciones de conjo, la cerveza de mijo. Pero no ha olvidado que vive en los árboles, las rocas. No ha olvidado qué vive en los árboles, las rocas, las cavernas, los campos y sobre todo en el agua del bosque. Conoce el sentido de los susurros, los murmullos, los soplos de viento, los temporales imprevistos, los chaparrones, los borboteos. Sabe que el terreno sin cultivar es el lugar de la fuerza, pero también del peligro, mientras que los campos cultivados, las aldeas ordenadas en calles, patios, barrios, templos y altares y recorridos por la densa red de la palabra que continuamente teje y refuerza la trama de la comunidad humana, resguardan de las fuerzas no domesticadas. Entonces, vean que, ¿qué es lo que tenemos aquí? La opción por una religión universal. ¿Por qué hacerse musulmán o hacerse cristiano? Y aquí les decía, y dejar de ser lo que se era. No sé si se dan cuenta que no ha dejado de ser lo que era, pero ha incluido una comodidad, la comodidad de poder moverse en un mundo que necesita que te muevas. La comodidad de poder no tener que utilizar esas complejísimas, en algún caso, complejísimos rituales, complejísimas ceremonias para poder pasar de un sitio a otro, para poder salir de la tierra, de tu entorno, que es el entorno protegido, el entorno en el que la vida religiosa está pensada para la protección. Entonces, bueno, pues dense cuenta, un cambio de religión, tal y como lo plantea Copo. En lo que nos puede resultar interesante ver alguna cosa más de cómo Copo entiende este tema de la locura, porque también nos conecta con cómo se entiende la sanación, la curación. En este juego de identidades que estamos viendo, cómo se vive el sanar. Entonces, bueno, nos presenta a otro, que no es Patrice, sino otro, Alayé, y nos dice en la página 65, desde que colabora con el centro, Alayé se ha habituado a las preguntas de los investigadores, pero a menudo siguen pareciéndole ridículas y sin sentido, como la importancia que los médicos dan al nombre de las enfermedades antes de empezar la cura. Él sabe que la enfermedad se revela en el curso de la lucha con el terapeuta, que la tiene que saber sacar de su reducto, que la tiene que saber desenmascarar, soportar y vencer. Es decir, que es un combate. El terapeuta, y si quieren lo llamamos así, terapeuta tradicional, combate la enfermedad. No sabe por el nombre y del nombre sale el diagnóstico. Ese sería el planteamiento. Para tener la máxima probabilidad, desenmascarar, soportar y vencer. Para él, en este momento, lo importante no es el nombre de la enfermedad, sino cómo comenzar, por dónde cogerla. Para tener la máxima probabilidad de éxito y reducir al mínimo el riesgo de que la retorsión le ataque a él mismo, ese es el camino. Por eso es tan difícil curar la locura y la enfermedad que hace a uno caer como piedra, que es la ansia. Si te enfrentas a una más fuerte que tú, si no se ejecuta correctamente alguno de los ritos de protección, o si uno de tus hijos pasa por donde el epiléptico ha caído y ha tenido la crisis, o si te dejas contaminar por la espuma que sale de su boca, la enfermedad se apodera de ti y de tu familia. Es preciso tener mucho cuidado y nunca se está del todo fuera de peligro. Este es el planteamiento respecto de la enfermedad y este tipo de enfermedad, que son enfermedades del viento, tal y como lo plantean entre los Dogon, o por lo menos los Dogon con los que trabajó Copo, ¿no? Que dense cuenta que este viento es el murmullo, el susurro, el soplo del viento que veíamos antes,
del que hablaba Patrice, o del que asociaba Copo con la figura de Patrice, cuando Patrice decía de Patrice que conoce el sentido de los susurros, los murmullos, los soplos del viento, los temporales imprevistos, los chaparrones, los borboteos, esa importancia del viento, el viento en relación con la locura, que es lo que justamente quiere estudiar y quiere conocer este Piero Copo, ¿no?, que está trabajando con los Dogon. Y ahí es donde podemos encontrar otro elemento que nos puede permitir conectar todo este asunto de religiones universales y cómo viven las religiones universales en este contexto de etnicidad que estamos viendo, y que nos puede permitir, bueno, y a ustedes cuando estén haciendo los trabajos relativos a cada uno de los países que les han tocado, darse cuenta que a veces los límites entre unas y otras son muy difíciles de discernir. Los límites entre las religiones étnicas y las religiones universales que encontramos, las dos principales que encontramos en África, Islam y cristianismo, son difíciles de detectar. Para algunos cabría la posibilidad de que te dijeran que son seguidores de las religiones étnicas, muy particularmente si estuviera bien visto. Pero claro, en el mundo africano a veces está mal visto por un peso que todavía tiene importante, lo colonial. Está mal visto decir que sigues religiones étnicas o religiones tradicionales, porque a veces religiones étnicas o religiones tradicionales se las denomina paganismo, se las denomina idolatría, todavía en algunos casos lo podemos encontrar. Nos va a servir bastante para eso Maillart, que como empezó en 1961 como cura católico, pues entre otras cosas iba ahí a detectar idólatras y corregir esa idolatría. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que a veces hay una estigmatización de lo étnico y, por tanto, cabe la posibilidad, y esto es para explicar un poco lo que hemos visto antes en el caso de Botsuana, para explicar un poco que algunos digan que hay un porcentaje tal y otros digan que hay un porcentaje cual de religiones étnicas en un sitio u en otro. ¿Y depende de qué? Pues depende de la autodefinición o de dónde te sitúas. A lo mejor es más, entre comillas, correcto situarse dentro de lo cristiano o dentro de lo musulmán, más que decir que lo étnico para ti tiene un peso importante, a pesar de que incluyas mucho de lo étnico en lo que haces. Página 67 de Copo, dando vueltas a esta idea del viento. Dice, el viento ataca a los que tienen la cabeza ligera, a los más débiles. Entra en el cuerpo por las narices u otros orificios y se asienta en la cabeza. Calienta el cuerpo y lo pone rígido, aprieta los dientes y produce dolor de cabeza. Entonces se dicen y se hacen cosas sin sentido. Si no se cura, el enfermo puede matar. No es locura, pero puede llegar a serlo. Y aquí viene la parte importante. El viento lleva los espíritus que se desplazan con él, no el viento fuerte que precede a la lluvia, ni el de arena que anuncia el fin de la estación seca, sino los vientos suaves, imprevistos, insidiosos, y ante todo, las ráfagas y los torbellinos que recorren la meseta entrecruzando los senderos, levantando arena y hojas secas. En ellos viven espíritus del bosque y almas de difuntos que no encuentran la paz. La prueba es que si se lanza a través de ellos un cuchillo, quedan gotas de sangre en la tierra. Eso es lo que le cuentan sus informantes. Y luego dice una cosa que es muy interesante. Dice, por otro lado, los discípulos coránicos, es decir, lo que se han hecho musulmanes y están en las escuelas coránicas, en su ascensión hacia el conocimiento, corren el riesgo de la locura si al meditar sobre el Corán y recitarlo, comillas, hacen descender los ángeles sobre ellos, se cierran las comillas, antes de tener la fuerza y la técnica necesarias para hacerlos regresar al cielo. Entonces los espíritus quedan sobre su cabeza y ellos terminarán por no soportarlos y perder el equilibrio. Otra vez este mundo de interconexiones y este mundo de los estudios coránicos
vistos como una técnica para controlar, bueno, para conocer y saber soportar la fuerza de esos ángeles que descienden sobre ti cuando estás estudiando, cuando haces el estudio coránico. Una forma, como ven, un poco particular y muy africana de entender este asunto de la locura, pero también hemos llegado a ella para entender por qué se hace un musulmán, se hace alguien musulmán o se hace cristiano y cómo interactúan estos mundos religiosos, cómo interactúan con lo tradicional y cómo lo tradicional se interconecta con lo otro, ¿no? Y cómo caben múltiples interpretaciones. Para el cristianismo, esto que hemos visto aquí de descenso de los ángeles se puede entender como el descenso del Espíritu Santo en el pentecostalismo, que tan importante es en África. África es uno de los lugares en los cuales hay un mayor desarrollo del cristianismo pentecostal. Y no en vano, ese cristianismo pentecostal juega en muchos casos en casa, en África, porque adapta, utiliza, reubica, le da un nuevo valor desestigmatizado a ese tipo de vivencias, vivencias de posesión, vivencias de trance, se resignifican gracias a insertarlos en una experiencia pentecostal cristiana. Y eso es relativamente, bueno, es un asunto muy interesante realmente. El libro de Dios de Agua de Griol, de Marcel Griol, con el planteamiento de lo que ese libro resultó. Fue un shock para la antropología, fue un shock, porque planteó, por una parte, una apertura a algo que no se había llegado en casi ningún momento, que es a ese mundo secreto de los grandes sabios africanos. Esa sería un poco la idea. Y esos grandes sabios africanos ejemplificados en Ocotemeli. Con lo cual, Griol ahí se evidenciaba como un etnógrafo, un antropólogo de primer orden. Había conseguido no solo llegar a lo normal, sino había conseguido llegar al extremo, a tocar al gran sabio. Esa sería la primera gran reivindicación que habría tras Dios de Agua. La segunda gran reivindicación es que no es una monografía al uso, no es la típica monografía etnográfica, todo lo contrario realmente, es casi una novela, es casi una obra de descubrimiento y está escrito sin notas a pie de página, sin referencias a otros autores. Está escrito pues para llegar al gran público, esa es la finalidad, que tiene un poco que ver o un mucho que ver con el gran desarrollo que intentaba Griol y algunos otros. Esos algunos otros habían estado detrás de la puesta en marcha del Musée de l'Homme en París, del gran museo de antropología, que justamente el viaje que vimos ayer, la expedición Dakar-Djibouti, se había hecho bajo los auspicios del Musée de l'Homme y con la finalidad de conseguir mejorar enormemente ese museo y convertirlo en el gran museo mundial, que durante un cierto tiempo lo fue, el gran museo antropológico a escala mundial. Entonces, tengan en cuenta que Dios de Agua se inserta en una política, entre comillas, que es la política de la reivindicación de la etnografía como gran ciencia, no solo como una ciencia al modelo británico, minuciosa,
para una élite específica que cumplía una finalidad, evidentemente, que era la finalidad en el contexto del imperio colonial. En el caso este estamos hablando del británico, pues del imperio colonial británico, de formar cuadros para ese imperio colonial británico y a su vez, pues pensar sobre la diversidad humana, ¿no? En este caso, Griol está intentando, junto con otros, pero Griol lo consigue, sin duda, porque este libro, Dios de Agua, tiene un impacto extraordinario. Lo que está consiguiendo es reivindicar el valor de la etnografía como casi comparable al de la filosofía, o casi comparable al de cualquiera de las grandes ciencias que servían para entender al ser humano, pero no ese ser humano que en el ámbito colonial estaba en cierto modo denigrado, que era el colonial, no. Por eso es ese juego de situar a Ogotemeli como uno de los grandes sabios de la humanidad. Ese es el planteamiento. Y, por ende, como consecuencia, a Griol como una especie de Platón que transmite a la sabiduría de ese Ogotemeli que es casi como un Sócrates. Ese sería un poco el planteamiento. Y eso es fundamental para entender los límites del libro y los límites casi desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista que nos puede interesar a nosotros de documentar y mostrar adecuadamente una sociedad. Hay un juego de, si quieren, jugamos también a su juego, es como un juego de máscaras. Y como Griol era el gran especialista en las máscaras, un juego de máscaras detrás de todo este, casi un trampantojo detrás de todo este asunto que hay. Bien, esto tiene que ver con los problemas de la labor etnográfica, que en cuanto terminemos de revisar un poco a Griol, que nos faltaban un par de ideas, desarrollar un par de ideas, entraremos con un poco más de detalle en la gran crítica que hace Van Beek. Bueno, y también la crítica que se puede plantear hacia Van Beek y su trabajo, ¿no? Y luego vemos en ese contexto el misterio de Sirio, que rápidamente lo tocamos ayer, pero estamos leyendo a Griol también analizándolo en el contexto de las mutilaciones genitales y la mítica de las mutilaciones genitales. Es decir, también dándonos cuenta de que Griol, detrás de ese Sócrates que es Ogotemeli, para él, o para la visión que quiere dar de él, detrás de ese Sócrates se esconde casi como en el Sócrates histórico una sociedad terrible. La sociedad griega era una sociedad esclavista, era una sociedad de sometimiento de las mujeres, etcétera. Pues esta sociedad, con estos mitos tan espectaculares como los que vimos ayer en relación con el nacimiento del primer ser, que es ese zorro pálido, y la escisión de la tierra y todo esto, hay detrás la manifestación de una acción de narración que sostiene el sometimiento de las mujeres y la anulación, en cierto modo, podríamos decirlo así, de las mujeres. Recuerden que nos quedamos justamente en cómo veía a los niños, cómo transmite Griol que le dijo Ogotemeli que eran los niños, y le decía que los niños pues tenían una misteriosa inclinación hacia la muerte, que no estaban determinados. Todo esto es fundamental a la hora de explicar los rituales que son fundamentales en la iniciación entre los Dogon y que son los rituales de manipulación, por una parte circuncisión y por otra parte escisión entre ellos, ¿no? Entonces dice, nada está entre ellos determinado. Los niños son como seres que les falta algo hay mal, ¿no? Y entonces dice, y explicó ampliamente que como todas las cosas, esta también, la que atañe a los niños, se remontaba al origen de la creación. La regla
dijo el ciego, que es Ogotemeli, para que todo esté bien, sería ser dos. Tendrían que ser dos. Todo tendría que ser dos. La fuente de todos los desórdenes es la soledad del zorro pálido, primogénito de Dios. Podemos decir que el zorro es algo malo, pues su soledad le empujó. Este es otro asunto que no hemos hablado antes, pero comete incesto el zorro con su madre, y también de ahí surge toda una serie de elementos malignos, ¿no? Su soledad le empujó hacia su madre. Por esta razón, para evitar la soledad, en cada parto el gnomo pide a Dios un nacimiento doble. La idea esa de los gemelos que también hablamos ayer. Pero su ruego no es siempre atendido, por lo que da a cada recién nacido dos almas. Estamos casi con una teoría del alma que otra vez parece como la de los griegos antiguos o la platónica. Es decir, como no se puede conseguir siempre el que se produzcan gemelos, entonces el Dios lo que hace es incluir dos almas. De hecho, siempre habría, y aquí es otra vez Griol hablando, siempre había sorprendido al europeo que el nombre del alma, por emplear un término de la nomenclatura tradicional, se componía de la repetición del mismo vocablo, kindu, kindu, que se traducía por alma, alma. Un poco después, estamos ahora en la página 149. Así pues, el niño llega al mundo provisto de dos principios de sexos diferentes. O sea que esas dos almas son un alma masculina y un alma femenina. Diferentes y teóricamente pertenece tanto a uno como a otro. Es decir, que la indeterminación de los niños pequeños que hemos visto antes proviene de que no tienen determinado su sexo. Son masculinos y femeninos a la vez. El sexo de su persona está indiferenciado. En la práctica y con antelación, la sociedad le reconoce desde el principio el sexo que lleva en apariencia, pero de todas formas, por detalles del simbolismo, la androginia espiritual sigue presente. Por tanto, nos encontramos con que la idea esa de la androginia, que ya saben que aparece también en el platonismo, lo tenemos entre los Dogón. Claro. Página siguiente. El niño, provisto de dos almas, el niño sigue su destino. Sus primeros años están marcados por la inestabilidad de su persona. Mientras conserva el prepucio o el clítoris, soportes del principio de sexo contrario en el sexo aparente, masculinidad y feminidad, tienen la misma fuerza. Es decir, que ya están viendo lo que deriva de todo esto. A las niñas entre los 7 y los 8 años, para conseguir quitarles la parte de la masculinidad, les hacen la excisión. A los niños entre 9 y 12 años, por grupos de 3 años, hacen lo propio con el prepucio, que piensan que es donde radica la feminidad. Entonces dice, de todas formas está hablando ahora Griol, de todas maneras no es justo comparar al no circunciso con una mujer. Es como la niña que no ha sufrido la excisión, a la vez varón y hembra. Si esta indecisión sobre el sexo debiera durar, el ser no sentiría jamás ninguna inclinación a la procreación. O sea que tienen la idea de que si no se hacen esas manipulaciones genitales, no procrearán, no tendrán inclinación a la procreación. Efectivamente, entonces sigue hablando Griol, y seguimos citándolo, el clítoris que ha recibido la niña es un gemelo simbólico, otra vez el juego de los gemelos, en todo este planteamiento. En el peor de los casos, un varón con el que ella no sabría reproducirse y que por el contrario le impediría unirse a un hombre. De la misma forma que Dios vio levantarse ante sí el órgano de la tierra, de la misma manera sería pinchado el hombre que se uniera a una mujer sin excisión y discutida su presencia por el órgano que pretendería ser su igual. Por tanto, las mujeres Dogón no encontrarán nunca marido si no han sido sometidas a la clitoridectomía. Por otra parte, el individuo no puede comportarse normalmente bajo una doble dirección. Es necesario que uno de los dos principios predomine definitivamente sobre el otro.
El niño no toma nada en serio, ni nada serio puede hacerse mientras no está circunciso, lo que significa que no puede recibir su divisa, asistir a un culto, ni soportar los remedios de los curanderos contra las enfermedades, ni tampoco utilizar amuletos. Por eso veíamos antes que tenía esa tendencia hacia la muerte, porque no puede ser curado hasta que no puede ser protegido naturalmente por medio de los rituales y no puede ser sometido a la curación hasta que no se hace con él eso. En efecto, estas prácticas suponen un ir y venir de las fuerzas vitales demasiado violento para un ser cuya alma no ha sido todavía fijada. Entonces, dense cuenta el planteamiento de Griol en relación con esto. Pero no habla de lo que simboliza del sometimiento y si quieren llamarla, la destrucción de la individualidad, que diríamos ahora que subyace en parte, en menor medida, desde luego en la circuncisión, en mucha mayor medida en la clitoridectomía, que es una clitoridectomía se dice nivel 2, es decir, que lo que hacen es la excisión del clítoris y de los labios menores. Es decir, que no es como la llamada egipcia, que es la excisión de también los labios mayores. Estamos hablando de esos egipcios, lo que llaman la clitoridectomía faraónica. Estamos hablando, a veces no lo pensamos, ¿no? Pero estamos hablando de que este mundo egipcio del cual les habló Miguel Ángel, las mujeres estaban sometidas a este tipo de manipulaciones. Bueno, y también a veces, y las razones son razones que evidentemente son de sometimiento, de control de la sexualidad, pero también el vehículo es un vehículo, se vehiculan por medio de mitos, por eso nos interesaba tanto, y en este caso son mitos que se asocian con el origen del mundo, es decir, con el mundo cósmico, el origen del mundo, la cosmogonía, por tanto, se asocian con la psicología o característica específica de lo que es un ser humano antes de que se someta a estas pruebas, que es doble, o antropología, si quieren llamarlo en el modelo de lo que es esencialmente un ser humano. Bueno, pues ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta esto, la parte C, mutilaciones genitales y su mítica y su, si quieren, hasta mística, ¿no? Bueno, pues críticas. Les estoy haciendo una crítica que es la falta completa de sensibilidad que tuvo Griol ante este tipo de mutilaciones. No ofrece ningún análisis al respecto. Sencillamente las describe, no pasa a analizarlas. Entramos volvemos a los problemas de la labor etnográfica, que como ven, pues no solo es el problema de que es una etnografía directamente y tremendamente colonial, que utiliza instrumentos de la fuerza de lo colonial, sino también que no tiene sensibilidad hacia este tipo de contextos de sometimiento femenino y en cierto modo también masculino. No tiene el menor, no le plantea el menor problema que Huguetemeli y que los ancianos sometan a los jóvenes a tremendas circuncisiones que no se hacen al nacer, como por ejemplo se hace en el judaísmo, en el islam, la circuncisión masculina, sino que se hace en un momento en que son adolescentes o preadolescentes, es decir, un momento en el que es tremendamente doloroso y complejo, y más, ténganlo en cuenta, en un contexto no sanitario como es el que seguían. Bueno, vamos a darle un nivel más de tuerca, que es escuchando a Walter van Beek. Walter van Beek, en este artículo que tienen ahí en la bibliografía, en Current Anthropology, nos pone en duda
hace una evaluación del trabajo de campo de Marcel Griol. ¿Y qué plantea? En parte lo vimos ayer, pero ahora pues quizá lo vemos con un poquito, dentro de lo que podemos, con un poquito más de detalle. Bueno, lo primero que dice es que Griol trabajó en Sanga, específicamente, y que sus datos probablemente no se extrapolaban adecuadamente a todo el mundo Dogón. Y el mundo Dogón tenía una cierta cohesión, pero no lo suficiente. Hay zonas en que las cosas eran diferentes a las que son en Sanga. ¿La cohesión de dónde proviene? Pues entre otras cosas del Sigi, que hablábamos ayer, de ese ritual, que es un ritual curiosísimo desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la historia de las religiones, porque es probablemente el ritual a más largo plazo que se conoce, 60 años entre un Sigi y el siguiente. Es extraordinario. En una sociedad como la de los Dogón, una sociedad étnica como la de los Dogón tradicionales, vivir 60 años no era lo más común. Los ancianos sí, pero mucha gente no vivía un Sigi, o no vivía desde luego 2 Sigi. La característica del Sigi es que se hace pasando en cada uno de los grandes centros Dogón, se hacía el Sigi, primero en uno, luego en otro, y así duraba varios años la ceremonia. Bueno, pues el primer planteamiento es este, que Van Beek, que se pasa en la zona Dogón años de trabajo etnográfico, se da cuenta que hay cosas que no funcionan, que sus informantes no le dicen las cosas que ha leído que Ogotemeli le transmitió a Griol, que los jefes rituales de los poblados, Ogón se llaman los jefes rituales, pues no decían las mismas cosas. Los críticos a Van Beek plantean, no decían las mismas cosas porque no dio con el Ogón adecuado, no dio con el sabio adecuado que sabía cosas suficientes y que por tanto Ogotemeli lo que era excepcional y era excepcional, pues lo vimos ayer, porque su ceguera le había llevado a poder conocer en mayor medida, tanto por la ceguera y ese conocimiento interno, como por poder dedicarse a recopilar más conocimiento y además la excelente capacidad, inteligencia, memoria, etcétera, que tenía Ogotemeli. Bueno, pues, pero él dice, no, esto no funciona. Y no funciona, y dice, no funciona, y hay muchas cosas que cuenta Griol que él no encuentra en ningún sitio. Dice, pero algunas son desmontando directamente todo. Página 148 de este trabajo. ¿Qué es lo que dice? Dice, los Dogón con los que él ha trabajado no tienen mito de la creación propiamente dicho. Vamos a ver. Todo lo que les he contado antes, entonces se viene abajo. Lo que cuenta en Dios de Agua, lo que cuenta en el Gonag Pal, en el otro libro que hizo Dieterlen, póstumo firmado a medias, pero póstumo de Griol, pues no lo encuentra. Dice, no encuentro esto. Ya es duro, ¿eh? Dice, tampoco encuentro entre mi gente, con los que yo he hablado, los Ogón que yo he hablado, que Sirio sea una estrella doble. Es un asunto totalmente desconocido para ellos. Cuando Sirio como estrella doble es un lugar fundamental en el Zorro Pálido, en el libro del Zorro Pálido, un episodio fundamental porque explica los 60 años del Sigi. ¿Por qué se hace los 60 años? Porque aparece la estrella, lo que ellos llaman, o le transmitieron así, o por lo menos Dieterlen dice que les transmitieron así, la estrella del Sigi. Es decir, que es una puesta en duda sistemática. Dice, el mundo sobrenatural de los Dogón es mucho más diverso y mucho más ambivalente y caprichoso que lo que aparece en Dios de Agua y en el Gonag Pal. O sea que
el rol de los ancestros en el ritual Dogon es mucho más limitado de lo que dicen Griol y su escuela. El simbolismo en la religión Dogon está mucho más restringido y fragmentado que lo que Ogatimeli le ha planteado a Griol, o lo que deriva de los escritos de Griol. El concepto, que no hemos hablado de él, pero bueno, un concepto clave que es Niyama, que sería como la fuerza entre los Dogon, como una especie de fuerza vital, pues resulta que Van Beek encuentra que es completamente irrelevante en la religión Dogon cuando es un elemento importante en lo que planteaba Griol. En esto, pues quizá conectamos con el tema de ayer. No hablé específicamente, pero Maillard, en cierto momento, al hablar de los Ebusok, dice el Ebú y todo lo que hay alrededor. ¿Eso es fuerza vital? Dice, no corresponde a la fuerza vital. Esa idea de fuerza vital, que claro, la antropología colonial de este momento y desde luego la antropología, las lecturas de Griol, exigían en cierto modo encontrarla, porque era la idea de que el concepto de mana que se había introducido en la antropología y en el estudio de las religiones, el concepto de mana, esa especie de fuerza vital que provenía de estudios de Polinesia y Melanesia, pero que querían hacerlo una especie de universal, pues Griol lo quiere encontrar entre los Dogon y en el concepto de Niyama. Y Van Beek dice, no, es totalmente irrelevante, no lo encontramos. Y las etimologías que expone Griol no han sido, ninguno de nuestros informantes han sido capaces de rastrearlas, es decir, que no se sabe dónde salen, ¿no? Y aún más fuerte, Van Beek, que no es que pensemos que Van Beek, vamos a ver, lo que ahora plantea, el quinto punto de las críticas estas sistemáticas, quinto punto, la sociedad Dogon no está interconectada, interconstruida por la religión. Es decir, está poniendo en duda la base fundamental, y es que la sociedad que aparece en las obras de Griol y su escuela, que la sociedad Dogon no se puede entender si no es por la religión, porque la religión se entremezcla en todos los aspectos de la sociedad Dogon. Dice, no. Dice, de hecho, dice, muchos de los elementos de la vida social de los Dogon no tienen ningún rastro de religión. Ni la religión es importante en todo este asunto. Y los elementos religiosos son elementos muy secundarios en todo este asunto. Pues podríamos pensar, es que Van Beek es un ateo furioso. Pues Van Beek no es un ateo furioso. Van Beek, además, es mormón y fue mormón y además un personaje que ha tenido una posición importante como líder mormón en los distintos sitios en los que ha vivido. Ha tenido posiciones de relevancia dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por tanto, es alguien que no es un insensible a los temas religiosos. Pues a tenerlo en cuenta. Y, bueno, pues crítica tras crítica tras crítica. Y especialmente duro en relación con lo de Sirio como estrella doble. ¿Por qué es importante esto de Sirio como estrella doble? Pues porque ha llevado a que se multipliquen los libros sobre este asunto y se convierta casi en un leitmotiv de la ufología desde luego, a partir de los 70. La ufología y la idea esta de la visita de extraterrestres. ¿Qué ocurre? Pues que Van Beek no encuentra entre los Dogon que él estudia, es como si fueran otros Dogon, ¿no? No encuentra entre los Dogon que él estudia ese tipo de asunto. ¿Y qué termina planteando Van Beek? ¿Qué termina planteando? Pues que
Hay serios problemas en el modo de trabajo de Griol. Griol actúa como, y además le gusta actuar, como un antropólogo colonial que utiliza todos los instrumentos para evidenciar su posición en el campo por encima de sus, si quieren llamarle, informantes, a los que, les repito lo de ayer, les paga y les paga, además, muy generosamente, porque dice, como no pagues generosamente a un informante, no te va a dar una información adecuada. Así es como funcionaba Griol. Entonces, él critica sistemáticamente a Griol porque llega a decir que si tú pagas a alguien, ese alguien está deseando de que por su boca salga algo que a ti te gusta. Griol tenía una pasión especial, le gustaba mucho la astronomía. El tema de la estrella doble, del Sirio doble, había sido un tema de moda en los años 20 en Francia. ¿Hasta qué punto no le estaban diciendo lo que él quería escuchar? Y si con la estrella doble es así, quizá con lo demás también. Y particularmente si Ogotemeli había estudiado algo bien, que son las dudas que se tiene, a lo mejor un misionero, a lo mejor alguien que le puso al día de asuntos de la Europa del momento, de lo que se sabía, la ciencia de la Europa del momento. Esto es, por ejemplo, como termina Carl Sagan cuando habla de todo este asunto del Sirio doble y de tal y cual. Dice, los conocimientos que transmite Ogotemeli, o mejor dicho, que Griol dice que Ogotemeli le transmitió y que Dieterlen incluye en la obra esta de Gonagpal, corresponden a los conocimientos científicos que se tenían en la Europa de los años 20 y no de los que vienen después. Es decir, que hay probablemente una contaminación etnográfica en todo este mundo de tal y como lo expone Griol. Y ayer les planteaba el artículo en Current Anthropology, funciona de la siguiente manera, mandan el artículo y empiezan toda una serie de comentarios. Nos interesa particularmente el comentario de Jacques Bouzou. ¿Por qué? Porque Jacques Bouzou estuvo 11 años con los Dogon, al margen de todos los de la escuela de Griol, al margen de esos etnógrafos formados en el modo Griol de ver las cosas. ¿Y qué es lo que dice? Pues que está perfectamente de acuerdo con lo que está planteando Van Beek, que sus Dogon pues son muy parecidos a los que plantea Van Beek y que termina diciendo que no tiene la menor objeción a los puntos de vista de Van Beek cuando dice que Dios de Agua y el Gonagpal son una especie de... El término que utilizan es intercultural fictions, o sea, ficciones interculturales. Dice, literatura más que etnografía. Literatura más que etnografía. Bueno, pues fíjense cómo lo plantea. Quizás es interesante escuchar la persona que viene y comenta después de Bouzou, ahí está el comentario que hace Ian Crawford, Peter Ian Crawford, y luego viene Mary Douglas. Y Mary Douglas dice, Víctor Turner, estamos hablando de los de la escuela simbólica en antropología, Víctor Turner también utilizó, podríamos llamar, personajes que tenían un conocimiento especial. O sea que Mary Douglas defiende, en cierto modo, el planteamiento de Griol. O sea que tenemos un choque ahí entre unos y otros. Luego, en la contestación que hace Van Beek a todos ellos, pues se da cuenta que pasa un poco por encima de
posición de Mary Douglas, que en cierto modo es favorable a Griol. ¿Con qué nos quedamos? Pues ya han visto que resulta extremadamente difícil quedarse con uno o con otro planteamiento, o mejor dicho, es posible que mucho de lo que hay, o gran parte de lo que hay en Dios de Agua y en Jonas Pal, pues sí que sea Dogón, pero cabe la posibilidad de que ciertas cosas no sean exactamente Dogón, o sí sean Dogón, mejor, aún más interesante. Son la asimilación de informaciones diversas por parte de una persona extremadamente inteligente como era Ogotemeli, un Dogón extremadamente inteligente. ¿Y nos sirve para qué? Pues para, otra vez, apuntalar lo que les he dicho más de una vez, y es que en el mundo africano y en general en todo lo que podría ser lo etnográfico, los estudios etnográficos, no tenemos que pensar en sociedades paradas, sociedades ancladas, sociedades congeladas, no, están en constante transformación y mutación. Y esa constante transformación y mutación, ¿cuándo la podemos ver mejor? Pues la podemos ver mejor en los rituales, quizá, en las conductas, quizá, no solo en las palabras. Ese es uno de los problemas que podemos detectar en Dios de Agua, que es una mirada demasiado basada en lo mental y demasiado poco basada en lo conductual. No le interesa casi, bueno, no aparecen las conductas, son palabras, son ideas. Es decir, es en cierta forma un modelo idealista de enfrentarse. Cuando no son palabras, cuando son rituales y cuando son actos rituales, lo que encontramos entre los Dogón son lo que antes veíamos. La justificación de la clitoridectomía, por ejemplo, y del sometimiento en ese aspecto tremendo de las mujeres en la sociedad Dogón. Bueno, pues si les interesa un poco más de detalle o una idea más en relación con los Dogón, pues les aconsejo, y aquí se lo enseño, la lectura de un libro que es muy curioso y muy interesante. Es de un profesor español, creo que está ya jubilado, que aunque tiene un nombre que parece no español, ¿no? Fernando Llobelina Brumana, tiene un libro que es muy interesante que se llama Soñando con los Dogón en los orígenes de la etnografía francesa. Y habla, por supuesto, de Dios de Agua y de todos estos temas, y habla de la expedición Daguerre-Djibouti, y habla de las razones, intenta detectar las razones de esa etnografía, y además ahonda muy bien, y creo que eso es uno de los... Ahonda muy bien en este mundo de quienes estaban alrededor de el grupo que hace la expedición del año 31, 32, 33 de Daguerre-Djibouti, muchos de ellos pensadores del surrealismo, muchos de ellos insertos en ese mundo del surrealismo, un mundo que se acercaba a lo africano con unos preconceptos muy específicos respecto de lo que era el ser humano y lo que era la vivencia. Entonces, pues ténganlo en cuenta. Está publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es un trabajo, ya les digo, especialmente interesante. Si tienen tiempo de dedicarle lo que puede exigirles, que es bueno, pues unas cuantas horas, y unas cuantas horas enterándose de muchas cosas, porque a veces en el libro de Llobelina pues hay de todo, hay unos cotilleos también. Claro, tiene una suerte excepcional, y es que Michel Legris llevaba un diario muy literario, y en el que en muchos casos está evidenciando que no le gusta cómo actúa Griol y cómo lleva Griol las cosas. Entonces, vean que desde los propios orígenes estaban las cosas, digamos que revueltas, ¿no?